cada año obviamente se viene actualizando, ¿no? Con el tema del manejo, el tratamiento. Pese a que desde el 84, 94 casi no cambia, sigue siendo lo mismo, pero la macana, se podría decir, en lo que es toxoplasmosis y embarazo, es que la mayoría de las embarazadas, ¿no?, son asintomáticas. Y eso es un problema porque repercute justamente en el feto, en desarrollo y obviamente a posterior en el recién nacido, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando. No voy a tocar cómo se reproduce el síndromes o quistes y toda esa situación, porque eso sí, lo que me voy a enfocar más que todo es en la clínica, en la mujer embarazada, en el diagnóstico, en los diagnósticos diferenciales y en el tratamiento que realizamos. Algunos artículos actualizados, no hay muchos, ¿no? Los últimos son de New England Journal of Medicine, desde los antiguos hasta los actuales, el último es de 2025, donde tratan estos temas, ¿no? Vamos a hablar lo que sí, lo que es la epidemiología y la incidencia en el embarazo, ¿no? Como ustedes saben, el agente biológico es Toxoplasma gondii, un protozoo intracelular obligado, el huésped definitivo llegaría a ser los felinos, ¿no? La prevalencia global, la prevalencia en mujeres en etapa fértil a nivel mundial ronda aproximadamente el 37%. Han sacado algunos estudios en Bolivia, como estamos acá, estudios locales. En Cochabamba han hecho un estudio bien interesante en el Hospital Viedma, donde han reportado la prevalencia en embarazadas que oscila casi lo mismo, ¿no?, entre el 25 y 37%, con variaciones según actitud, hábitos alimenticios y saneamiento ambiental, ¿no? Este es el riesgo más importante, la transmisión vertical, madre al bebé, ¿no? Depende de la edad gestacional al momento de la primera infección. No es lo mismo que la madre adquiera la infección en el primer trimestre del embarazo, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Es muy diferente, ¿no? Aquí vemos la primera situación. Durante el primer trimestre, aproximadamente se infecta, ¿no?, el 15%, pero esto es lo que repercute en mayor gravedad fetal, ¿no?, mayor teratogenicidad, mayor probabilidad de aborto, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Se invierte cuando ya la mujer llega al tercer trimestre, ¿no? Aumenta la tasa de infección más del 60, incluso 80%, ¿no? Pero el bebé es generalmente asintomático al nacer, pero con un riesgo de secuelas tardías. Después de 2, 3 años, recién se pueden ver algunas secuelas, y yo creo que el doctor también va a hablar de las secuelas que puede suceder después de varios años de nacido ¿no?, el recién nacido. ¿Cuál es la clínica en el embarazo, no? Se divide en tres: en la madre, en el feto y en el recién nacido. En la madre, mire, esto es lo que nos preocupa, que el 80-90% de las madres que adquieren la infección por toxoplasma gustan con una infección asintomática, no tienen ninguna sintomatología. Solamente el 10% presentaría síntomas, ¿no? Más o menos como un síndrome pseudogripal, se puede decir, o un síndrome mononucleósico leve, ¿no? ¿Qué sucede? Hay linfadenopatía, cervical indolora, un poquito de febrículas, ¿no?, mialgias y fatiga, y nada más, y pasa desapercibido. En el feto, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Riesgos de aborto espontáneo, muerte fetal o hidros no inmunes, ¿no? Hay una triada clásica, pero es poco frecuente al nacer, ¿no?, pero patognomónica de infección por toxoplasma, que va relacionada a la coriorrinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia, ¿no? Y en el recién nacido, mire, lo mismo pasa. Hasta un 85% de los recién nacidos son asintomáticos al nacimiento, ¿no? La forma sintomática en este caso da, ¿no?, como esta infección produce hepatoesplenomegalia, el bebé puede manifestar ictericia, hepatoesplenomegalia justamente, trombocitopenia, convulsiones y bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino muy asociado a toxoplasmosis, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se puede hacer con tanto exámenes de laboratorio, ¿no?, y exámenes por imagenología. Cuando hablamos del diagnóstico materno, nosotros llamamos también lo que es cribado tamizaje.
solicitamos serología, ya sea ELISA, inmunoabsorción o inmunofluorescencia indirecta para detectar estos anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, antitoxoplasma gónico. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos tres situaciones actuales, normalmente son cuatro, les voy a ir indicando cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nos sale la combinación de IgG e IgM, ambas negativas, tanto IgG como IgM negativas? Entonces, la paciente es alto riesgo. Cualquier rato se puede infectar y puede suceder lo que denominamos una infección en cualquier trimestre del embarazo. Entonces, nosotros tenemos que educar en prevención, ¿no? Que cocine bien las carnes, no consuma carnes crudas, ¿no? Que lave siempre las frutas, las verduras y todo eso que vamos a hablar a posterior. Y acá cuando la IgG, IgM sale negativa, nosotros llamamos paciente seronegativa. Cuando la paciente es seronegativa, el control que se podría hacer es IgG, IgM cada mes. Eso es lo que actualmente se dice, ¿no? Porque en cualquier momento puede adquirir la infección. Peor si vive con felinos. Hay otra situación, otra secuencia. La IgG sale positivo. Ustedes saben que la IgG sale anticuerpo donde hay una infección, bueno, ha habido una infección antigua, ¿no? Por eso también la inmunoglobulina G se la conoce como inmunoglobulina de memoria. Entonces, si la IgG es positivo, quiere decir que alguna vez se ha infectado a la paciente y la IgM sale negativa. ¿Qué significa? Infección pasada, la inmunidad sin riesgo fetal. El control lo podemos hacer de IgG, IgM cada 3 meses, trimestralmente, ¿no? Siempre tomando en cuenta que aquí puede haber o reactivación de la enfermedad o la reinfección, porque ustedes saben que hay 3 tipos de cepas, el 1, el 2 y el 3, y obviamente el 1 es considerado más virulento, ¿no? Y el 3 es menos virulento, y entonces generalmente para pruebas de laboratorio. Otra situación bien interesante, mire, IgG es positivo, y la IgM también da positivo. Significa que hay posiblemente una infección aguda y requiere esta prueba importante que se llama test o prueba de avidez de inmunoglobulina G. ¿Cuándo se lo puede realizar esta? Pasadas las 2 semanas para realmente confirmar que es una infección reciente, ¿no? La prueba de avidez tiene dos resultados o dos interpretaciones. Esta es la avidez de la inmunoglobulina G. Alta avidez, cuando el resultado sale alta avidez, va a descartar la infección adquirida en los últimos 3 a 4 meses, ¿no? Y esto es bien importante realizarla en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros solicitamos la prueba de avidez de inmunoglobulina G y sale baja avidez? Más bien no descarta la infección, parece probablemente una infección reciente que la paciente ha adquirido en los 3 o 4 meses, ¿no? Entonces hay que hacer seguimiento. En el tema del diagnóstico fetal, lo que se realiza actualmente es ecografía obstétrica, ¿no? ¿En busca de qué? Ventriculomegalias, calcificaciones periventriculares, hepatomegalia o ascitis, ¿no? Y también se está realizando PCR, reacción en cadena de polimeras en líquido amniótico, ¿no? Mediante amniocentesis, que actualmente se considera el gol estándar para confirmar la infección fetal. Esto es importante que ustedes sepan. No se realiza antes de las 16 semanas de gestación. Acá dice, se realiza a partir de la semana 18 de gestación y al menos 4 semanas después de la presunta infección materna. No se realiza antes de la amniocentesis porque el líquido amniótico recién empieza a producirse en cantidades adecuadas a partir de las 15 semanas de gestación. Si nosotros realizamos una amniocentesis en la semana 12, 13, que hay muy poquito, tenemos riesgo de producir un aborto o, ¿no? En este caso, también problemas pulmonares, ¿no? Problemas osteoarticulares, ¿no? También se tiene. Entonces, por eso la importancia de realizar, por lo menos a partir de la semana 16 de gestación. Las guías actuales recomiendan a partir de la semana 18 de gestación, ¿no? En esto consiste la paracentesis. Generalmente lo realiza el
ginecólogo obstetra, subespecializado en medicina materno-fetal. Es ecoguiado, ustedes pueden ver un transductor ecográfico y solamente con una jeringa se hace la punción a nivel del líquido amniótico y se obtiene eso para mandar para que se realice PCR, ¿no? Y detectar ADN de Toxoplasma gondii o no detectar anticuerpo, ¿no? Si se detecta es positivo para toxoplasma, hay una infección ya fetal, y si es negativo, más bien, gracias a Dios, no hay infección al feto. ¿Qué también se hace dentro de lo que es diagnóstico? El diagnóstico en el recién nacido, una vez que nace el bebé, se solicita, dos anteriores, por favor, doctor. En el recién nacido, entonces, se solicita inmunoglobulina M e inmunoglobulina, infecciones recientes ambas, específicas en sangre de cordón. Aquí sí se recomienda hacer una, ¿no? Obtener sangre de cordón del neonato, ¿no? Antes, cuando el feto está en desarrollo in útero, no se recomienda la cordocentesis, está contraindicado. ¿Y qué es lo que sucede cuando se hace serología en el recién nacido? La IgG materna obviamente va a persistir hasta los 12 meses en el recién nacido, por si acaso, da positivo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer en el recién nacido? PCR en sangre periférica, ¿no? Que puede dar también positividad para toxoplasmosis, diagnósticos de neuroimagen, una ecografía transfrontalar, resonancia magnética y fondo de ojo muy importante, ¿no? El diagnóstico diferencial de infecciones por toxoplasma lo hacemos con este complejo que ustedes lo conocen, el TOR, ¿no? Las iniciales, toxoplasmosis rubiola, citomegalovirus y herpes virus, ¿no ve? Actualmente también dentro de lo que es el TOR, aparte, se está solicitando también sífilis porque es también causa de abortos, causa de defectos congénitos. Y el Zika, porque también se ha visto que la toxoplasmosis puede producir, en algunos casos, microcefalia. Linfadenopatías de otra etiología, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, VIH, toxoplasmosis y linfomas, que también pueden hacer el diagnóstico diferencial con toxoplasmosis. Y esto sí, los hallazgos ecográficos fetales hay que diferenciar, ¿no? Las calcificaciones producidas por citomegalovirus, Zika, y las ventriculomegalias producidas por otro tipo de afecciones, ya sean genéticas o infecciosas. Ya basamos en el tratamiento, ¿no? El tratamiento actual en el embarazo, tenemos estándares internacionales y tenemos tratamiento local en Bolivia, ¿no? El objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Es reducir la transmisión transplacentaria y tratar al feto si ya está infectado. Entonces hay dos situaciones, ¿no? Dos escenarios. El primer escenario se denomina escenario A. En este caso hay una infección materna aguda, pero aún no hay confirmación de infección fetal, ¿no? Generalmente en el primer trimestre. Entonces el fármaco más tolerado para esa situación viene a ser la espiramicina, un macrólido que se da 1 gramo cada 8 horas vía oral hasta el parto. Antes se hablaba de que la espiramicina durante el primer trimestre del embarazo, suficiente con dar 1 mes o 4 semanas, ¿no? 28 días así. Actualmente incluso se prefiere hasta el momento del nacimiento, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el que haces? Obviamente dentro de lo que son macrólidos, el mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica de los ribosomas, ¿no? De la unidad 50S. La espiramicina es un antibiótico. Pero me preguntarán, pero la espiramicina sí es antibiótico, ¿cómo actúa sobre el parásito? Se ha visto que también puede inhibir la síntesis proteica del parásito. Es el único medicamento que actualmente está demostrado que, pese a ser antibiótico, actúa sobre el Toxoplasma gondii, ¿no? Y damos generalmente en el primer trimestre del embarazo, siempre y cuando el feto, en este caso, no esté infectado. Si está infectado, la espiramicina ya no tiene efecto. La espiramicina, lo más interesante también es que se va a concentrar, va a haber altas concentraciones del fármaco en la placenta. Por lo tanto, ahí es donde va a actuar para impedir que el Toxoplasma gondii pueda ingresar al feto. Justamente acá, perdón, antes, se
se concentra en la placenta, reduce el riesgo de transmisión vertical, madre-feto, pero no atraviesa la barrera placentaria para tratar al feto infectado. Por eso no damos, ¿no? La espiramicina viene de 500 miligramos vía oral, ¿no? 500 miligramos, que equivale a 3 millones de unidades internacionales. Si tendríamos que dar 1 gramo, tendríamos que dar 6 millones de unidades internacionales, ¿no? Y ahora, la siguiente, por favor. El escenario B, hemos dicho cuando ya hay una infección fetal confirmada, ya sea por amniocentesis, que ha dado PCR positiva, o puede tratarse de una infección materna ya en el segundo o tercer trimestre. Ya no se da la espiramicina, ya se cambia a otro esquema de tratamiento que consiste en la pirimetamina, 50 miligramos al día vía oral, ¿no? Cada día, y la sulfadiazina, 4 gramos al día. Puede dividirse en 2 a 4 dosis vía oral. Si damos 2 dosis, tendríamos que dar 2 gramos cada 12 horas, o si dividimos en 4 dosis, 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Cada día. Y siempre es importante añadir la leucovorina, también llamado el ácido folínico. Antiguamente se decía 7.5 miligramos al día, actualmente ha aumentado, ¿no? Porque sabemos que la pirimetamina, como dice aquí, está contraindicada en el primer trimestre por riesgo teratogénico, ¿no? Y también la pirimetamina está considerada, inhibe la síntesis de ácido fólico, que es importante para el desarrollo del bebé, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Es obligatorio para prevenir la supresión de la médula ósea que produce justamente la pirimetamina. Si hay alteraciones en la médula ósea, el bebé puede tener malformaciones, ¿no? El tratamiento en Bolivia, miren, no hay una normativa, ¿no? Normativa y práctica clínica. Bolivia no cuenta con una guía nacional de toxoplasmosis congénita tan detallada como de otros países, ¿no? Los protocolos de atención prenatal del Ministerio de Salud y Deportes van a incluir la serología, que es IgG y IgM, en el control de embarazadas de riesgo o como parte de la atención integral. Eso es lo que están recomendando, ¿no? ¿Qué más? Los esquemas terapéuticos en Bolivia, ¿no? La realidad que tenemos es que el esquema está aplicado en hospitales de segundo y tercer nivel, por ejemplo, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, y la profilaxis en el primer trimestre, lo mismo que ¿no? El tratamiento internacional, que las guías internacionales, la espiramicina, 1 gramo cada 8 horas, o sea, 3 gramos cada 24 horas, como fármaco de primera línea ante la sospecha de la infección materna, ¿no? Esto en el primer trimestre, ojo. Si hay ya la infección fetal o confirmada, hemos dicho que la espiramicina ya no funciona, generalmente en el segundo o tercer trimestre, hay que hacer una combinación de pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. En cuanto a la disponibilidad, la espiramicina y la sulfadiazina suelen estar disponibles en el sistema público. La pirimetamina a veces requiere gestión institucional o compra por el paciente, por lo que el seguimiento en farmacias hospitalarias es la clave, ¿no? El manejo igual del recién nacido con toxoplasmosis congénita, una vez que ¿no? se ha confirmado que el bebé está infectado, se inicia inmediatamente ante la sospecha o confirmación, independientemente de si hay síntomas. Hemos dicho más del 80% de los recién nacidos no van a presentar sintomatología, ¿no? Entonces el esquema es lo mismo, se sigue la pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico durante 1 año. Esto ajustado justamente al esquema terapéutico, al esquema pediátrico, perdón, ¿no? Y siempre realizar el seguimiento multidisciplinario, no solamente ginecología, pediatría justamente, ¿no? Infectología, oftalmología, control de la coriretinitis que puede reactivarse años después. En neurología y audiología también, evaluación del desarrollo psicomotor de este recién nacido y el tema auditivo. ¿Cuáles serían las conclusiones, no? La toxoplasmosis congénita es prevenible y tratable, ¿no? El diagnóstico temprano es la piedra angular para reducir secuelas neurológicas oculares graves. La seroprevalencia en Bolivia, como hemos visto en el estudio
estudio que se ha hecho en la UPAL de Cochabamba, en el Hospital Vienda, hemos dicho que era de 25 a 30%, muy alta, lo que justifica la educación prenatal y el cribado serológico selectivo o universal según el contexto institucional. Y también como conclusión se puede decir que la espiramicina es segura y efectiva para prevenir la transmisión en el primer trimestre, mientras que la combinación pirimetamina-sulfarecina, el estándar para el tratamiento fetal ya confirmado, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para ustedes y para la práctica clínica? La prevención primaria, ¿no? Educar a toda embarazada susceptible, incluso ya hemos dicho, y sea IgG negativa, sobre cocinar bien la carne, lavar frutas y verduras, usar guantes en jardinería y evitar el contacto con heces de gato. Aquí no mencionamos que lo bote al gato de la casa, mencionamos solamente que lave bien, ¿no? las frutas, las verduras, ¿no? Evite aspirar. Esto ya está, ¿no? Es la prueba de evidencia. Que hemos dicho, cuando la IgG es positiva, para evitar tratamientos innecesarios o interrupciones de embarazo por falsos positivos de IgM. Hemos dicho que si la prueba de avidez está alta, nosotros no realizamos ningún tratamiento descartado porque la infección no ha sido reciente. Si la prueba de avidez es baja, probablemente está contagiado 3 o 4 meses, ¿no? Entonces tenemos que hacer seguimiento. Y la coordinación, establecer una red de derivación oportuna medicina materno-fetal, ¿no? Para la realización ya sea de la amniocentesis y ecografías de alta resolución. Estas son las referencias que hemos podido tomar. Si ustedes se fijan, varias son actualizadas, 2022, 2025, y eso sería, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedir que luego vamos a ver preguntas después de la presentación del doctor Cruz, por favor. Ojalá algún día podamos hacer alguna sesión en la que estén ginecólogos, obstetras, pediatras, neonatólogos y oftalmólogos, ¿no? Aparte de además. Esa es la especialidad de ginecología, porque en nuestro país, en otro país. Sugerencia, hagan especialidad en Bolivia y vayan a hacer la sur a otro país. Yo fui a México, ahí fui a mejor hospital de infectología a nivel ocular de toda América Latina, de verdad. Veía españoles, o sea, venían al hospital para estar con nosotros. Entonces, miren, les voy a dar una guía de toxoplasmosis a nivel ocular. Sé que ustedes saben más, quizás saben más detalles, proteínas, aminoácidos, citocinas y todo eso. Yo lo voy a dejar para Fisiopatro, para Doctor Martínez, y pues empezamos. Mi ex puede decir mi conflicto de intereses. Si viene alguna receta, pues no la estoy indicando yo. Pero para que me entiendan, voy a presentar primero un caso clínico. Para que ustedes sepan, como médicos generales, yo por ejemplo nunca vi una toxo ocular cuando era médico general, ni pensaba que existía, la verdad, solo sabía. Pero miren, antes de empezar quiero que se memoricen esto, sería ideal si alguien va a ser oftalmólogo, pues son dos tips que voy a hablar: agudeza visual y presión intraocular. La agudeza visual van a acordarse de este tip: si el número es grande, el paciente solamente va a ver los números grandes, o sea, un 20-20 que decimos nosotros, un 20-50, 20-800, 20-1500. Mientras más grande el número, más grande, solamente el paciente mira la letra más grande. Mientras más pequeño el número, mira las letras más pequeñas. O sea, nosotros, estoy seguro que la mayoría tiene un 20-20, puede ver los números de acá. Entonces, y la presión intraocular, lo normal, un estándar, es de 10 a 21. Más de 21, hipertensión ocular. ¿Listo? Como la hipertensión arterial, pero hipertensión ocular. Empezamos. Voy a llevarles con este caso, que era uno de mis pacientes, al real life, o sea,
a que ustedes toquen lo que yo he palpado alguna vez en la vida real, en mi formación de becario. Entonces empezamos con el caso clínico. Este caso es un paciente de sexo masculino, joven, no tenía antecedentes patológicos ni familiares ni nada, estaba súper sano, pero vino a oftalmología con nosotros y refería dolor, ojo rojo y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Aparentemente esto hace una semana, y el señor dijo que a veces, como siempre te van ahí confundiendo los pacientes, nos dijo, me entró tierra, estaba taladrando, me entró tierra, yo creo que es la tierra, doc. Y era pues bueno, o sea, será un cuerpo extraño corneal, ¿ok? ¿Sí? Entonces, al examen físico oftalmológico, siempre vemos segmento anterior y segmento posterior, que es lo más básico. Segmento anterior, les muestro las fotos. Esta es la foto del ojo derecho. Como, miren, una agudeza visual de 20/20. ¿Qué era 20/20? ¿Se acuerdan? ¿Veía bien o ve mal el paciente? Ve bien, exacto. La presión estaba en 15. ¿Tenía buena presión o tenía presión? Tenía buena presión, perfecto. Ya casi eres cero de oftalmo. El ojo izquierdo, sin embargo, si se dan cuenta, tiene una agudeza visual de 20/800. O sea, veía mal. La presión de 55, o sea, que estaba con hipertensión ocular. Y en oftalmología vemos la inflamación en segmento contando células con el microscopio, con la lámpara de hendidura. Y tenía dos cruces de células. No significa que tenía 2 células en la cámara anterior y flotando, así un neutrófilo y un basófilo. No, es una graduación que se hace de manera internacional, es un hecho, y significa que tenía entre 10 a 15 células contando. ¿Okay? Si pueden fijarse, acá, si ven una inflamación en el segmento anterior, significa que hay una disrupción de la barrera hematoacuosa. Como ustedes saben, cualquier injuria en algún órgano hace que se liberen citocinas. Estas citocinas hacen que una de ellas, permeabilidad vascular, ¿verdad? Entonces, se liberan esta barrera hematoacuosa, aumenta la permeabilidad, salen células en cámara anterior, contamos las células, las graduamos, y ven acá, es un corte con sección óptica. ¿Ven estos puntos grises que están acá? Son células. Y esto es lo que se ve, esto es lo que vemos en oftalmología, células. Decimos, ok, tiene una inflamación en el segmento anterior. ¿Qué hago? Hay que presentarle a nuestro superior. Entonces, seguimos. Vemos acá, y estas células en este tipo de enfermedades tienen una disposición bien bonita que se llama el triángulo de Art. Art era un oftalmólogo de hace muchos años, casi como que el fundador de oftalmología. Entonces, pues, le llamó, vio el doctor esto y dijo, ok, va a ser el triángulo de Art. Y ven que las células están dispuestas en un triángulo, ¿verdad? Esto es por una corriente que pasa a nivel ocular normalmente. Las células pequeñas que tienen baja densidad se van arriba, las células grandes que tienen un aumento de densidad se van abajo y disponen más. Entonces, ¿tiene inflamación en el ojo izquierdo? Sí. Vamos al polo posterior. En el polo posterior, ven acá, yo creo que ya han pasado anatomía, ¿verdad? La mayoría. Okay. Este ojo, esta retina, este nervio óptico y estos vasos, ¿les parecen normales? ¿Sí? Ok, perfecto. Ya están, saben más que yo. Bueno, bien, y este es el ojo izquierdo. Si se dan cuenta, 2800, recordando presión intraocular muy elevada. En vitrio tenía una graduación de 4 cruces, o sea, tenía muchas células. ¿Se puede ver algo? Realmente no. Nosotros tampoco, el oftalmólogo tampoco puede ver algo. Pero tenemos imaginación después, que salimos como médicos, sí, hay imaginación, sí. Y vemos, todo esto que están viendo acá, que es como una nube, ¿sí? Es la vitritis. Se han hecho estudios histopatológicos, se han hecho biopsias en este tipo de pacientes y han encontrado que además de células inflamatorias, también había quistes de toxoplasmosis. Después, ven acá, que es una lesión blanquecina. Acá es una lesión blanquecina, son infiltrados en la retina que van migrando para dañar al taquizoide y también a los quistes, obviamente. Y también se han hecho estudios y han encontrado que había infiltración y había quistes de toxoplasmosis. Ok, bueno, por eso les digo ya adelantándonos, porque ese momento no sabíamos qué tenía el paciente, porque según el paciente le había entrado arena, ¿se acuerdan? Estaba taladrando y le entró arena. Entonces, yo sé que, o sea, preparé la clase porque este es un caso de toxoplasmosis, ¿ya? Pero si vemos algo así, como les he mostrado, pues no tenemos que pensar solo en toxoplasmosis, ¿ok? Tenemos que pensar en muchas enfermedades más. Entonces, la respuesta es, no tenemos que pensar solo en toxoplasmosis, ese es el deber, ¿ok?
Y la otra, es necesario hacer un diagnóstico confirmatorio, porque van a encontrar en todos los libros que dicen el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es clínico. Y ustedes dicen, ok, si el diagnóstico es clínico, ¿para qué pues pido ELISA? ¿Para qué pido otros laboratorios, PCR, y etcétera, etcétera? Pero bueno, mi recomendación, después de la experiencia que tengo, pues sí, siempre deberíamos pedir un diagnóstico confirmatorio. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales, siempre cuando vean una enfermedad, chicos, piensen en sus diferenciales, ¿ok? Y váyanse primero por epidemiología. Primero por epidemia. Es tan importante epidemia. Entonces, por epidemiología, se dice que a nivel mundial la infección ocular a nivel posterior, la más frecuente es Toxoplasma gondii. Entonces, nuestro deber es pensar en Toxoplasma gondii. Luego podemos pensar en otras: herpes zóster, tuberculosis, sífilis, cándida, hasta sarcoidosis. Tiene clínica de sarcoidosis, no tanto, ¿ya? Pero en los libros se encuentran, sí, es un diferencial, puede ser sarcoidosis. Quizás no lo conozcan ustedes, pero es una enfermedad que luego pues, también se llama la gran simuladora, igual que la sífilis, la gran simuladora. Yo diría, o sea, no está escrito, que Toxoplasma gondii a nivel ocular también sería un gran simulador, porque van a ver la clínica que tiene, es bien diversa. Entonces, el manejo de este tipo de pacientes, sabemos, ¿no? Como el doctor también lo mencionó, trimetoprim, sulmetoxazol. Como les dije, no solamente piensen en toxos, sino piensen en sus diferenciales. Los diferenciales se hizo para que cuando venga el paciente, tú manejes al paciente, pidas laboratorios, después a su control, agarres y digas, ok, me parecía clínicamente esto, dio el test positivo de esto, ok, esta es esta enfermedad. Entonces, por este caso, siempre nosotros le damos varaciclovir, ¿vale? Y eso, a esta dosis, 2 gramos, no se asombren, sé que es alto, pero es lo que se hace. Le damos tratamiento antiinflamatorio, le damos tratamiento para calmar el dolor, le damos tratamiento para bajar la presión intraocular con todas estas gotitas, porque el paciente va con su bolsita de gotas. Y pues vamos, control a las 48 horas con laboratorios. ¿Qué le pedimos al paciente siempre? En este caso, biometría, bioquímica, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. PPD para descartar. ¿Qué es el PPD? ¿Alguien conoce? ¿Han llevado ya tuberculosis? No. Bueno, van a estar llevando y lo vean. Como ustedes saben, se van a saber de memoria. Bueno, pero es para descartar tuberculosis. BDL es para descartar sífilis. FTAs también para descartar sífilis, ¿ok? Y siempre, como yo estaba pensando en toxo, pues le pido anticuerpos para Toxoplasma gondii y IgG. Entonces el paciente vuelve ya con sus resultados y de todo lo que le pedí, salió Toxoplasma positivo. IgG. Sé que les han enseñado, y sé que a mí también me han enseñado, que una infección, cuando es IgM, pues es algo crónico y no pasa nada, que dejarlo así. Bueno. Pero cuando es IgM, sí, no está activo, hay que dar tratamiento. En este caso, a nivel ocular, se invierten esa regla. El diagnóstico básicamente es cuando la IgG está positiva. Muy pocas veces, de todas las toxos que yo he visto, miren, en 2 años que he visto millones de toxos, solamente un caso tenía IgM positivo, solamente uno. Pero después todas tenían IgG positivo. ¿Okay? ¿Nos habla de actividad a nivel ocular? Sí. Entonces, el diagnóstico anatómico era pues una pamoveitis de la cromatosa unilateral hipertensiva. Y el etiológico era Toxoplasma gondii. Entonces, estas son las fotos que no las van a encontrar en los libros, que ahí viene lo bonito. Cuando sean especialistas, espero que todos, van a ver que la evolución es lo más importante, y esto no lo van a encontrar en los libros. Entonces, vemos la foto de ingreso, vemos que no se ve nada. Al día 3, ya con tratamiento para toxo, vemos que aquí, no sé si se pueden fijar, son menículos. Esa es la lesión, ¿se acuerdan? Y ven que justo ahí tiene una división, que era esta. Entonces, lo que nos hace pensar a nosotros es, ok, esta pequeña era una lesión antigua, y esta grande era la reactivación. Muchas veces, casi más del 85% de las veces, cuando tenemos toxoplasma a nivel ocular, la reactivación ocurre adyacente a una lesión antigua. ¿Okay? Entonces, la evolución al día 9, más se ve mejor la retina, ya veo un disco óptico, ya veo unos vasos. Al día 28 ya veo menos, o sea, ya veo más. El paciente ve 20-30, ¿se acuerdan cómo estaba en 20-800? ¿Se acuerdan? Y ahora 20-30, ¿está viendo peor o está viendo mejor? Listo, ya está. Sigamos. Y al final se quedó con 20-30 ya, pero obviamente tuvo una inflamación muy severa ya. Ven que el segmento anterior ya no hay ese triángulo de ARC que les comenté. El paciente estaba ya asintomático.
en la región posterior vemos esta secuela. Ya no significa actividad, es una cicatriz de toxoplasmosis. Así deja. El toxoplasma es como que se lo come la retina y la poroides. ¿Ok? Y pues el paciente se quedó. O sea, después de esta foto yo tenía una foto más que le hice seguimiento al 4.º mes, como dicen los artículos. Al 4.º mes, y créanme chicos, que la visión estaba en 20/20, el paciente estaba súper agradecido, y esta opacidad de vitrio disminuyó. O sea, bien. Entonces, vámonos a la clínica, que es lo que vine a mostrarles hoy día. Clínica diagnóstico. Bueno, aquí lo puedo decir. Entonces, a nivel ocular el toxoplasma pues produce clínica es diferente a la clínica que produce a nivel ocular en pacientes inmunocompetentes a inmunosuprimidos. ¿Okay? Lo más frecuente que vamos a ver y lo que quisiera que se queden es en pacientes inmunocompetentes, lo que van a ver en la clínica en su vida cotidiana ustedes. Entonces, a nivel anterior se puede tratar con una uveitis anterior, así se llama, porque solamente afecta a la parte anterior del ojo. Lo que les mencioné tiene el triángulo de Hart. A nivel posterior, bueno, esta es otra clínica, uveitis anterior. Esta es otra clínica, es como una uveitis anterior, pero como que bien sutil. Se llama síndrome uveítico de Fuchs. Este síndrome uveítico de Fuchs tiene 5 teorías, así súper genial, pero una de ellas dice, puede ser por toxoplasma, ¿ok? Una inflamación bien sutil, insidiosa ahí. Y tiene esta clínica, algo bonito de encontrar con la lámpara, vemos los depósitos estelares. ¿Se acuerdan que la previa eran unos depósitos grandes y triangulares así? Estas son depósitos estelales, o sea, tienen forma de estrella. ¿Okay? A nivel posterior, pues la uveitis posterior. Este signo era el típico, el que les mostré en el caso que tenía al principio, ¿se acuerdan? Que se llama signo en faro en la niebla. Si pueden ver, este es un faro, este es el foco, y este sería el faro, y aquí sería la niebla. Este sería el foco de la lesión, ¿no? Acá tenemos otro, que es a nivel congénito. O sea, esta lesión a nivel congénita frecuentemente dicen que es en la mácula, ¿ok? Tiene esta característica de ser un signo de la rueda dentada, como una rueda, ¿ok? Como una rueda de carreta. Si nosotros vemos este signo de la rueda de carreta en algún paciente con toxoplasma, nos vamos directamente a pensar que esta es una toxo congénita. Pero recordar que no todas las ruedas son congénitas, ¿ok? No todas. Otra, miren si pueden ver aquí depósitos puntiformes en la arteria temporal superior. Estas son las arteriolitis de Kyrleis. Es algo no patrimoniónico, pero hay. Yo vi de todas las toxos, vi un paciente que tenía esto. Este es el foco de retinitis, ¿no? Esta es otra. Miren, este es el nervio óptico y aquí ven una mancha blanca, medio amarillenta, cremosa, bordes irregulares, peripapilar. Esta se llama signo papilitis de Jensen. ¿Hay varios pacientes? Sí. ¿Saben? Yo llegué aquí a México, de México a Bolivia, hace 3 meses. Papilitis de Jensen vi 2, y las 2 eran por tox. Y eran de los Jungers, los pacientes. Ahí tal vez vayan a los Jungers, van a ver que todas las casas hay millones de gatitos ahí que están corriendo, están cazando. Así. Otra. Esta es una forma atípica, pero sí hay, miren. No tiene el signo de enfaro en la niebla, o sea, no ven aquí que es nuboso. ¿Se puede ver la lesión? Sí. Y tiene una lesión cicatrizal antigua. Si le hacemos un OCT, o sea, una tomografía de la retina, vamos a ver que sí, hay líquido subarretiniano y hay un infiltrado. Nos habla de actividad. ¿Ok? Miren, simitritis, la lesión activa y la lesión inactiva. Y aquí está el OCT. Esta es otra, son formas mixtas. Miren, acá está el nervio óptico y acá si tienen mucha imaginación, bueno, para mí sí, porque ustedes yo creo que lo ven así de la primera, van a ver que esto se llama neuroretinitis, ¿ok? Es una lesión nueva. Y van a ver que esta es la papilitis, porque está inflamada la papila, cuando se inflama papilitis, obviamente. Y al lado van a ver que hay unos depósitos en forma de estrella, que es la estrella macular, que conocen bastante. Y esta otra es una lesión antigua, ¿ok? O sea, puede presentar de formas mixtas, sí, toxoplasma, sí. Entonces, ya llegando al diagnóstico, como les dije, el diagnóstico básicamente es clínico. O sea, yo veo un paciente con
con clínica de toxo, y yo podría decir, sí es toxo, no le pidan labs, denle tratamiento, controle en 3 semanas, ¿ok? Pero, miren, luego vienen las dudas. ¿Qué tal si el paciente me dice, doctor, no estoy yendo bien con el tratamiento que me ha dado? Yo digo, ay, ¿por qué no le confirmó el diagnóstico? ¿Por qué no pidió otros laboratorios? ¿Ok? Con el tiempo ya uno se vuelve canchero y dice, esto es toxo, esto no es toxo, esto es, no sé, cáncer. ¿Ok? Pero siempre confirmen. Un diagnóstico que es el más utilizado, como el doctor lo mencionó, es serología. Hay muchas técnicas, la que más se usa es la ELISA y tiene buena sensibilidad y buena especificidad. ¿Ok? Y con esto buscamos las inmunoglobulinas. Como ustedes ya saben, M, A, M, G, etc. ¿no? Entonces, como les dije, muchos pacientes, si ven los artículos, van a consultar a la semana 4ª de su clínica. ¿Ok? Entonces, si le pedimos a la semana 4ª los anticuerpos, IgM, IgA ya va a estar chao. IgM va a estar como que bajando. ¿Y quién va a estar alta? IgG. Por eso el diagnóstico es como IgG. ¿Ok? Acá, ya estamos terminando, chicos, perdón por aburrirles. Entonces, hablando del manejo, a nivel ocular, el manejo es bien similar a lo que es a nivel sistémico. ¿Ok? Realmente, hay chicos, si buscan, hay más de 20 esquemas para toxoplasmosis. Así, tú le puedes dar esto, un autor dice esto, el otro dice esto, y todos funcionan, ¿ya? Entonces, y bueno, todos dicen que su esquema funciona. ¿Por qué? Porque han hecho casos y controles y dicen, ok, funciona. Yo en lo que revisé, miren, hay un artículo muy antiguo del 1800 donde hace, antibiótico versus sham. Sham, como ustedes ya sabrán, significa es el placebo. Darle un medicamento a una persona que sí funciona y le damos sham a otro. O sea, le damos un medicamento que, no sé, agua, ¿ya? Y vemos con cuál va mejor. Entonces, hay un artículo que actualmente no se hace mucho sham por el tema de ética, ¿ya? No le puedes dar al paciente que está falleciendo, o sea, dale agua y a ver qué pasa, no se puede. ¿Okay? Pero antes sí hacían eso y estaba totalmente ético. Entonces hay un artículo muy antiguo que da, o sea, sham y los medicamentos que ya conocemos. Entonces, de estos, ¿cuáles eran mejores? Los otros medicamentos. El sham no era mejor. Entonces, y luego actualmente, miren, este es uno antiguito ya, del 21, hace una revisión. Yo sé que ustedes conocen que la máxima revista, la revista más alta en la que podemos confiar de los metaanálisis, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es el top? Así, yo leí este artículo de esta revista y esto dice, este ensayo clínico dice esto, y así se maneja. O sea, seguro van a leer después. Es el Cochrane, ¿se acuerdan? Exacto, es el Cochrane. O sea, ahí está lo máximo, lo top de lo top de lo top. Si leen un artículo de Cochrane, chicos, es así leer un libro y a veces yo no he terminado un Cochrane así completito. Entonces, no hay Cochrane para toxo. Sí hay Cochrane para corticoides y toxo. ¿Qué te dice? La conclusión es de que no hay muestra suficiente, así. Sigan participando. Así, eso dice en corticoides. O sea, me voy a que cuando esté inflamado usamos corticoides, ¿verdad? Pero la duda es cuándo voy a iniciar, cuánto le hago el seguimiento, etc. En antibióticos tampoco hay de Cochrane, pero sí hay otros autores que han hecho metaanálisis. Y este artículo que es bonito menciona que todos los esquemas son casi similares en la efectividad. O sea, tienes que darle antibiótico, tienes que darle cualquiera, el que tengas en la mano. En Bolivia sé que es difícil buscar pirimetamina. Bueno, hasta ahorita yo se quería preguntar al doctor después dónde consigo pirimetamina. Pero yo uso lo que sabemos, cotrimazosol, el forte, ¿no? Cotrimazosol forte. Entonces, antibióticos, la clave es darle, ¿ok? No le dejen sin tratamiento. Esta tablita es una tabla que habla de cuándo dar tratamiento para competentes. ¿Puedes explicar un poquito más el micrófono? Claro. Esta tabla es una tabla que es un resumen, básicamente. Si quieren, sacarle foto cuando terminen de hacer la tabla. Es cuando iniciamos a qué medicamento para qué tipo de paciente. Inmunocompetente, inmunocomprometido, los niños y las mamás, o sea, las embarazadas, que son bien delicadas las embarazadas, ¿ok? Básicamente te dicen que le puedes dar cualquier medicamento, o sea, la triple combinación, el esquema clásico, a todos. Corticoides, cuidado con los niños. Corticoides no en embarazadas. Bueno, el doctor seguro nos va a explicar eso.
Y en oftalmología algo que hacemos, por ejemplo, en embarazadas, es darles intravitreos. Es inyectarle al ojo. O sea, agarramos una jeringa y le inyectamos al ojo. Hay que hacerlo de manera controlada, o sea, asepsia, antisepsia, etcétera, etcétera, y la inyectamos. He inyectado pacientes intravitreos al toxo, sí, se hacía bien, es bien común eso, solo que el paciente le duele bastante y hay que saberlo hacer porque las primeras veces que yo inyecté duele tanto que la paciente te dice, ok doctor, prefiero perder el ojo en vez de que usted me inyecte. Y yo era, ay no, que perdí un paciente. Ya después vas agarrando maña y ya, van bien. Porque lo único, o sea, la efectividad de los intravitreos a los sistémicos les cuento que es la misma. O sea, pueden dar intravitreos o vía oral y es la misma. Lo único que es diferente son las reactivaciones. Cuando damos tratamiento sistémico hay menos reactivaciones que cuando damos solamente intravitreo. Entonces, a la embarazada, pues sí, dale intravitreos, sí hay, pero luego quizás algún profiláctico, ¿ok? Y esto es importante. Si ustedes tienen algún familiar que ha tenido toxoplasmosis a nivel ocular, y el familiar les diga, oye, no sé, Pepe, no sé, un doctor me dijo que tuvo toxo. El doctor Humberto Cruz, hace 5 años me dijo que tengo toxo. Y mira, te cuento que yo ya tengo catarata actualmente, y me quiero hacer operar de catarata, que es la cirugía, una de las más realizadas a nivel mundial. Entonces, todos van a tener catarata, entonces te dice tu familiar, tu abuelito, no sé, oye Pepe, ¿cómo es? ¿Tengo que hacer algo? ¿O es que tuve toxo y ya hay que olvidarme ya? Entonces ustedes le dicen, no, ¿sabes qué, tío Pepe? Mira, si tuviste toxo, tienes que hacer profilaxis antes de hacer una cirugía de catarata o cualquier otra cirugía. Antes de alguna fotocoagulación, o sea, en la rutina hacemos láser a veces por tratamientos, tienes que hacer profilaxis. Si la persona es un paciente que vive con el virus de VIH y tiene menos de 100 células por microlitro, tiene que hacer profilaxis. Y ustedes van a ver, seguro que van a encontrar pacientes así. Es como que, oye, y ahora que, mira, estoy con VIH, por ejemplo, o sea, estoy con eso, ¿qué hago? Pues tienes que iniciar profilaxis, por favor. Y es muy importante en la clínica. Muchos artículos, hace muchos años, lo que hacían era, la toxo es autolimitada, ¿se autolimita? Sí. O sea, no tienes que hacer nada y el paciente se cura. Pero se cura mal, la lesión crece como han visto, es una lesión grande y el paciente tarda en recuperar sus actividades. Si le das tratamiento, la lesión se hace más pequeña y el paciente está más contento y se incorpora mejor a sus actividades. Y es bien importante, si la lesión, por ejemplo, lo que hacían hace muchos años era, si la cicatriz está en la periferia del ojo, no va a afectar el centro de la visión. Entonces, no le des tratamiento. Puede ser que te haga una reacción adversa, puede ser que te haga una falla, no sé, hepática, renal, no sé. No le des. Pero si la lesión está cerca del centro, o sea, cerca de la mácula, dale tratamiento a ese paciente. ¿Ok? Te lo va a agradecer después, como el paciente que vimos al principio. ¿Listo? Entonces, algunos tips para llegar a casa. Como les dije, el diagnóstico, netamente clínico, siempre confirmen. El signo que me gustaría que se lleven a casa es este signo, el signo en faro en la niebla. La primera foto que les he mostrado es, si ustedes ven, pregunta ahí, hasta de la residencia, paciente que tiene signo en faro en la niebla, toxoplasmosis, esta me la sé, un punto más para la residencia. Entonces, el diagnóstico, siempre pensar en sus diferenciales para la vida, siempre pensar en sus diferenciales, chicos. Siempre vean epidemiología de su país y con eso empiecen a descartar enfermedades. Y el manejo es personalizado, como les dije, no vas a manejar a un paciente, si el paciente es inmunocompetente, lo manejas así. Si es niño, lo manejas así. Si está embarazada, así. Si el paciente tiene dinero, pues se compra la piretamina, porque es seguro que viene de otro país. Si el paciente no tiene recursos, pues usa lo típico, lo clásico, que es el control fuerte. ¿No? Ok, listo. Gracias. Voy a hacer unas puntualizaciones porque para mí es más o menos nuevo el hecho de saber que podemos encontrar espiramicina, ¿no? Porque hasta antes no. Entonces, tal vez el doctor ahí nos pueda mencionar aquello de que si es posible
Y también la posibilidad de pirimetamina, ¿no? Porque antes, yo, es lo que les decimos en la cátedra, no hay ni espiramicina ni pirimetamina. Y la situación de que la espiramicina para el primer trimestre y después la pirimetamina sulfadiazina para el segundo y tercer trimestre, ¿no? Del doctor. Sí, muchas gracias. En realidad, el INAME, el Listado Nacional de Medicamentos, el Ministerio de Salud Nacional, está contemplado dentro del CIE, ¿no? Y como medicamento esencial para el tratamiento de la toxoplasmosis, en este caso. Pero bueno, justamente en mi tema no he dicho que existe la espiramicina, sino que el tratamiento en el primer trimestre se lo realiza generalmente con espiramicina. La pirimetamina y la sulfadiazina tampoco hay en el mercado, no lo conseguimos fácilmente. Pero ¿qué es lo que se está optando? Eso sí les voy a enseñar. Farmacor sí puede traer. Es la única empresa farmacéutica a nivel Bolivia que puede traer el medicamento del extranjero, puede importar, ¿no? Entonces, para pacientes especiales, justamente las embarazadas, porque ustedes saben cuando la mujer no está embarazada y contrae la primera infección por toxoplasma, los anticuerpos generan, pues, bueno, el mismo sistema inmune de la paciente va a generar anticuerpos contra antígenos toxoplasma gondii y prácticamente los va a inactivar, y por eso es que el IgG se va a volver positivo durante toda su vida hasta que fallezca. Por lo tanto, Doc, espiramicina, sulfadiazina y combinado con pirimetamina no lo encontramos normalmente en ninguna farmacia. Se lo encuentra a pedido en Farmacor y obviamente en el oriente, ¿no? En Santa Cruz, en otros lugares lo traen de contrabando, incluso por abajito, clandestinamente, por si acaso, ¿no? Y debería haber, porque la espiramicina es un macrólido, ¿no? La citromicina nosotros encontramos. La citromicina igual se ha visto que se puede usar en la toxoplasma, pero no está aprobado por la FDA, por si acaso, para manejo ni por la NIH, ¿no? Que es de Estados Unidos, para el manejo de toxoplasma. Sí, el cotrimoxazol forte, ¿no? 2 o 3 semanas se puede dar durante el primer trimestre del embarazo, pero el mejor tratamiento es la espiramicina. ¿Qué dicen las guías actuales? Actualmente dicen, si en el primer trimestre del embarazo no tenemos espiramicina, hacer medidas higiénico-dietéticas, prevención. Nada más, llegado a las 16, 18 semanas, hacer amniocentesis PCR. Y si se ha infectado el bebé, recién iniciar pirimetamina sulfadiazina hasta el momento del parto para evitar justamente la transmisión. Bueno, ya se ha infectado, pero para evitar secuelas, ¿no? Gracias, doctor, porque eso es dato importante, ojo. Eso, no, yo no tengo nada que ver con farmacopea, tampoco, porque, ¿no? Pero lo importante es saber que podemos hacer el pedido. Porque cuando me ha tocado hablar de esto justamente de toxoplasmosis, yo les decía, no hay, cuando yo viajo, pues trato de traer, y también les decía que a veces consigo en Santa Cruz, ¿no? Entonces, o sea, pero ahora saber que es posible hacer un pedido es buenísimo, porque pónganse en el papel de que la mujer embarazada no tiene nada y queda la duda, pero ojo, es probable que nazca un niño infectado y eso es complicado, ¿no? La otra situación, han visto de que la parte de oftalmología, sí, y eso sí, porque ya anteriormente hemos invitado a alguien del INO aquí y mencionaba lo mismo, ¿no? El uso del cotrimoxazol, que eso sí hay, felizmente. Y también con los resultados que ha mencionado, ¿no? Entonces, no hay una receta así estándar para tratar la toxoplasmosis en todos los casos. Lo decía el doctor Cruz, el manejo individualizado, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, primero, gracias a los especialistas por su presentación en ambos casos. Además, agradecerles por haber adaptado su presentación a los estudiantes que son de segundo año y que pues todavía lo están iniciando en la parte clínica. No, doctor, lo que ya le quería consultar es, usted dijo que para confirmar durante el embarazo se puede hacer PCR. En Bolivia, ¿se tiene acceso a la prueba de PCR para todos? Sí, la respuesta es afirmativa. Actualmente ya se cuenta, ¿no?
Ahora pedimos PCR para todo, incluso ahora ya se piden los NATs, que son técnicas de ampliación de ácidos nucleicos específicos para varias infecciones, ¿no? Para tricomón incluso hay los NATs, ¿no? Las técnicas de ampliación, que son la parte del PCR. Lo que la doctora me dice y responde a su pregunta, sí, actualmente ya se hace amniocentesis, se cuenta con médicos materno-fetales, antes no se contaba con ellos, y la recomendación que se realiza es que a partir de las 18 semanas, como ya he mencionado, que el líquido amniótico ya está adecuado y el riesgo de posibilidad para el feto que aborte o algo es menos del 1%. En cambio, antes es más del 2%, ¿no? Entonces se hace la amniocentesis, ¿no? Mediante la paracentesis, se obtiene el líquido amniótico y eso se lleva a los laboratorios, ¿no? No tengo conflictos de intereses, pero sí que muchos laboratorios ya especializados hacen PCR de amniocentesis para toxoplasma gondii, ¿no? Uno de esos, un ejemplo, puede ser el tema de la OGEN, que cuentan con equipo PCR que están haciendo justamente el resultado, el detectar el DNA del toxoplasma, ¿no? En caso de que sea positivo, ya saben que el feto, en este caso, se ha infectado. En caso de que sea negativo, el feto no está infectado, pero hay que seguir haciendo controles cada mes. Gracias. Bueno, no quedándome atrás, en oftalmología también se hace PCR, chicos, pero algo que quisiera que se les quede así en la mente es que no es el diagnóstico, uy, PCR positivo es toxo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar genes, porque eso básicamente busca y ampliar genes, ¿verdad? Ustedes saben que el PCR, ¿verdad? Así con técnicas, multiplica los genes. Entonces, no significa que si el parásito está ahí, no significa que el causante de la infección sea el parásito. ¿Ok? Hicimos artículos, bueno, hicimos trabajos de investigación cuando yo estaba en México y vimos, ok, o sea, tenemos pacientes a nivel ocular, le hagamos PCR a todos y a ver qué onda. Entonces, vimos que pacientes que estaban totalmente asintomáticos tenían PCR positivo. Y vimos que pacientes que tenían clínica de toxo, tenían todo toxo, PCR negativo. Y nos preguntamos y decimos, ok, entonces, PCR es el top de lo top. Pues mi experiencia me dice que eso es para que lo tengan en cuenta. Justamente esto es clave, muchachos, para ustedes recordar un poco la biología del parásito, ¿no? En el caso del feto, o sea, una PCR positiva nos está indicando una infección en el feto, porque el feto nunca ha tenido antes contacto con el parásito. En cambio, en el globo ocular, recordemos que, lo había dicho en la clase magistral del doctor Martínez, de los que se infectan, el órgano más afectado va a ser el globo ocular, pero no todos desarrollan la enfermedad. Entonces puede estar el parásito ahí y no ser el causante del proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces eso es muy importante al momento de analizar el resultado del diagnóstico. La clínica es clave. ¿Sí? Y doctor, una pregunta para usted. En el caso, en su experiencia, las reactivaciones a nivel ocular en los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes que tienen VIH, ¿es una cuestión frecuente? ¿Lo ve usted con frecuencia? Pues sí, o sea, es muy clave la pregunta que me hizo Doc. Realmente en los pacientes con VIH, si tenemos, si es un de reciente diagnóstico, o sea, con un paciente de reciente diagnóstico y está totalmente descompensado, tienen los CD4 menos de, ¿alguien sabe? Exacto, ¿verdad? Entonces, sí, en 50 se maneja. El punto es que en estos pacientes, a nivel ocular, toxo no va a tener, o sea, no va a haber quien defienda contra toxo. Entonces, la clínica es totalmente diferente a la que les mostré. Es totalmente bizarra en pacientes con VIH. ¿Okay? Y lo malo es que cuando le damos al paciente los antirretrovirales, los TARS, los ARS, lo que ustedes manejen, hacen que aumenten las defensas del cuerpo del paciente con VIH, que antes no tenía defensas y por ende no se defendía tanto del toxoplasma. Y el paciente tiene toxo a nivel ocular. Pasa que esta reacción, o sea, este aumento de las células de defensa, hacen que se reactive más el parásito y después estamos con un síndrome de reconstitución inmunitaria y el paciente termina en desprendimiento de retina por tanta inflamación que ha tenido. Y eso hay que ir cuidando, la verdad. Pero
o sea, hay pocos casos realmente en Bolivia. Todavía no tuve la oportunidad de trabajar con el centro piloto, porque creo que estoy empezando, pero allá en México veíamos esas cosas. Y pues es así la clínica, ¿verdad? Sí. La pregunta para ambos colegas, ¿no? Ustedes han visto que la toxoplasmosis no debiera manejarlo un especialista, sí, indistintamente, yo que sé su problema obstétrico, pero hay que pensar en el producto, sí, hay que pensar en el futuro, cuando ya nazca, nace bien, pero tal vez va a desarrollar en el futuro algún problema ocular, o yo que sé, nació infectado, no tiene más manifestaciones clínicas, pero ¿qué pasa si en el futuro se inmunodeprime o le tienen que hacer un trasplante, etcétera? Mi pregunta a los dos profesionales, ¿no?, especialistas, ¿con qué frecuencia hacen el manejo integral de los pacientes que tienen toxoplasmosis? ¿O cuáles son las dificultades o cuáles son las ventajas en ese sentido? Sí, en el tema del toxoplasmosis, como hemos dicho, la mayoría son asintomáticas, ¿no? Y justamente no tenemos un estándar, un porcentaje de pacientes diagnosticados, porque muchas incluso pasan inadvertidas, y los defectos, no tanto defectos congénitos, si la primera infección ha sido en el segundo o tercer trimestre, hemos dicho que la probabilidad de malformaciones o heterogenicidad disminuye incluso a 0 en el tercer trimestre. Entonces, no se ve con mucha frecuencia esa situación. De todos modos, el manejo, cuando se detecta una paciente que sale IgG, IgM positivo, no pedimos de rutina en el embarazo IgG, IgM a todas las pacientes. Eso creo que es lo malo, ¿no? No hay una norma que diga a todas, como VIH y sífilis, es un estándar, es a todas las mujeres que están embarazadas pedir de rutina VIH y sífilis, ¿no? En este caso, TORS, por ejemplo, no se pide. TORS se pide en pacientes que han tenido antecedentes de abortos a repetición, ¿no? Entonces, no, de todos modos, cuando se detecta, respondiendo a la pregunta del doctor Martínez, una paciente con toxoplasma ya confirmado, el manejo realmente se vuelve integral. Ahí interviene incluso, pedimos interconsulta con infectología, materno-fetal es la persona encargada, el ginecólogo subespecializado, que se hace cargo, avisamos a neonatología, entonces siempre el manejo es integral, ¿no? A neurología también, a oftalmología. Sabemos, como el doctor bien lo mencionó, la corioretinitis, por ejemplo, no se va a presentar muchas veces inmediatamente. De cada 1000 mujeres embarazadas, de cada 1000 mujeres, una realmente probablemente va a desarrollar alguna, ¿no? Va a tener la transmisión vertical. De cada 10.000 nacidos vivos, uno va a tener la infección, ¿no? La infección por toxoplasma. Entonces, de todos modos, el manejo siempre es multidisciplinario, no solo manejo una persona. Eso es lo que en las recomendaciones lo dije, que el manejo siempre tiene que ser integral, multidisciplinario, para evitar justamente los defectos a posterior y justamente en el primer trimestre para prevenir aborto. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, en mi corta experiencia, chicos, porque sí, siento que es corta todavía mi experiencia, pues vi que cuando nos llega a nosotros una paciente, por ejemplo, embarazada con toxo, sí o sí es regla, y, y el que no haga eso es castigo, turno, etc. Mandamos a gineco, o sea, sí o sí, a gineco obstetricia, lo que veamos como dieta, ¿no? Lo mandamos. Pero de los que vi que nos hacen interconsulta a nosotros, les prometo que así, tal vez 2 niños, así como que, tal vez una mamá, así como que ni siquiera lo mandó el ginecólogo, como que escuchó, etcétera, bueno, o alguno de los servicios, escuchó y dijo, ok, mire, doc, yo tenía toxo y que quiero ver que si mi hijito tiene toxo o no tiene. Pero la verdad vi que nos interconsultan muy poco por eso, pero quizás como el doctor mencionó, pues la incidencia, ¿no?, también es baja, tal vez por eso veo pocos interconsultas. Gracias, muchas gracias, distinguidos colegas, estamos muy agradecidos con ustedes. Sí, espero que ustedes hayan disfrutado de la presentación, que es diferente, ¿sí? Es acercarse más a ser médicos, ¿sí?, y a ser especialistas, o además ya lo ha dicho el doctor, ya son residentes cero, ¿no? Entonces, mil gracias, ¿sí? Un fuerte aplauso, por favor.